Hola, hola. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo están? Espero que se escuche. Creo que ahora sí se escucha. Por lo menos ahora tengo una diferencia en la señal. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa. ¿Cómo, Gaby? Ah, acá me confirma Gaby que se escucha todo bien. Así que bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Tu Vida en Fi. Que es bastante, comienza de una manera bastante extraña, ¿no? O sea, acercándonos justamente a la línea final de esta segunda saga de Miedos Titánicos, donde solamente nos queda la Titanic de hoy, Nemocine, y una pareja de titanes, y ya concluye la saga. Bueno, ocurren estas cosas. Ahí estoy viendo Damián, bienvenido. Muchas gracias por estar. Gaby, ¿qué tal? Muchas gracias. Marcela, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias a quienes estén y se estén uniendo ahora a lo largo del vivo o que lo vean luego en diferido. Le mando un saludo también a Luis Almada que eh, está haciendo un trabajo muy interesante en base a esto. Así que bueno, muchas gracias a Luis también. Muy bien. Eh, entonces, miedos titánicos, estos miedos que nos atenazan y que por algo están ahí, no solamente manifestándose en la individualidad, sino manifestándose también a nivel colectivo. ¿Mm? Estos miedos actúan desde la parte del inconsciente colectivo de las personas. Hemos visto los titanes, hemos visto seis titanes que estaban en pareja, eso les permitía o los restringía actuar en lugares claves de la zona de confort. Y Morín Ramírez, hola, ¿qué tal? Bienvenida. Y hemos visto también que luego empezaron la segunda mitad de Titanes que empezamos a ver, ya no estaban en pareja o habían sido asociados, pero no eran realmente pareja. Entre estos titanes, entre esta segunda tanda, hemos visto a Jápeto y a Temis. En el encuentro anterior vimos a Crío. Y ahora vamos a ver a Mnemosine. Mnemosine, eh, podremos decir que en realidad, o sea, en realidad no, nunca fue asociada como pareja de uno de sus hermanos. Ella siempre estuvo solita. Y como venimos diciendo en algunos videos anteriores, ella estaba reservada, se había reservado para uno. Este uno era Zeus. Zeus que en esta historia todavía no nació. Pero hoy vamos a hablar un poquitito acerca de qué pasó con Mnemosine y Zeus. Porque estamos hablando de Mnemosine. Ahora bien, ¿quién era Mnemosine? Mnemosine significa en griego literalmente memoria. Nosotros sabemos que la memoria es un poderosísimo sistema de evocación. De hecho, gracias a la memoria, nosotros podemos tener una historia. Nosotros podemos hacer asociaciones con respecto a cosas que ya ocurrieron. Podemos tener una idea de proceso, algo que comienza, tiene un desarrollo y finaliza. Si no tuviéramos memoria, nada de todo eso podría ser posible. Nuestra lógica, nuestra razón estaría totalmente limitada. Hay una película que no sé si habrán visto, es una comedia, que se llama 50 primeras veces. Trabaja Drew Barrymore y Adam Sandler. Más allá de si te gusta o no te gusta la película, nos da una idea de qué pasaría, por ejemplo, si no contáramos con nuestra memoria, o si nuestra memoria estuviera reducida, como por ejemplo
en la protagonista de esta película, que solamente recordaba lo que ocurría durante un día. Dormía y se olvidaba de todo. O por lo menos se le borraban todos los recuerdos a corto plazo. Entonces, eh, vos te dabas cuenta que todo lo que había alrededor seguía evolucionando, excepto ella que había quedado congelada. ¿Mm? También la vio. Eh, si bien ella obviamente, naturalmente o biológicamente seguía creciendo, su vida, literalmente, su existencia, estaba congelada. No podía avanzar porque no podía recordar. Para los griegos había dos grandes, entre los seres humanos normales, digamos, que no eran héroes, que no tenían sangre, que no tenían la mitad de su sangre de dioses, digamos. Los dos grupos de seres humanos más importantes o más relevantes eran los reyes y los poetas. Y los reyes y los poetas lo eran por la importancia que tenían sus palabras. ¿Ok? Y esa importancia, ese poder que tenían los reyes y los poetas, provenía precisamente de su asociación, de su vínculo con Mnemosine. Había una religión, una línea de mitología griega, no, está mal dicho, era literalmente una religión mistérica griega, que algunos de los mitos, lo hemos hablado en la primera saga esto, algunos de los mitos griegos, los que eh, había contado Hesíodo, Homero, diversos filósofos, ¿está bien? Ellos le habían dado, habían cambiado algunas cosas, no eran exactamente los mismos mitos, pero muchos de sus participantes eh, coexistían. Hola Morín, saludos. Entonces, esta línea que se llaman esta religión mistérica, mistérica porque se iniciaban en misterios para poder participar de las reuniones y de los recorridos que se hacían, se llamaban los órficos. Órficos, ¿ok? Y para los órficos, por ejemplo, cuando el alma se desprendía del cuerpo y se dirigía al Hades, en ese camino, en el inframundo que debía atravesar, estaba bordeado por dos ríos, por dos aguas. Unas eran las aguas del Lete y las otras eran las aguas de un río que se llamaba Mnemosine. A las personas normales se dirigían y solamente podían beber las aguas del Lete. ¿Por qué? Porque sus almas, o sea, una vez transcurrida la vida, transcurrido la encarnación, ellas descendían y olvidaban lo que le había pasado en esta encarnación. En cambio, los iniciados estaban habilitados a beber de las aguas del Mnemosine. Mnemosine o Mnemosine, se puede decir de las dos formas, ¿está bien? ¿Por qué? Porque el iniciado tiene que recordar como alma, ¿no? Álmicamente estoy hablando. Este recuerdo tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con la evolución. Independientemente de lo que haya ocurrido, de a qué le haya podido dar respuesta o no durante su encarnación, el iniciado bebía para poder recordar lo bueno y lo malo. Esto está asociado a lo que otros mitos en otras partes del mundo hablan como palabras como el karma, el dharma. Tiene un vínculo, si bien
la base mítica es totalmente distinta, la concepción de la vida también es totalmente distinta. Pero está asociado con esto de ese periodo entre la vida, la reflexión y preparación y la vuelta a la vida. Claro, y dice Gaby, eso es muy similar a la explicación del karma. Exactamente. Bien, entonces ya nos estamos dando cuenta que Mnemosine es mucho más que memoria, porque la memoria es mucho más que un pensamiento de algo que ya pasó. ¿Está bien? Es la base que nos permite razonar y aprender de ese razonamiento, porque si permanentemente olvidamos, no podemos aprender. ¿Ok? Fíjense lo importante que es la memoria, lo importante que es esta titánide. A tal punto que esta titánide, como dijimos, yace con Zeus. Y no es como otros amoríos de Zeus, que era bastante picaflor, ¿no? Y el señor iba, se aparecía, hacía un par de apariciones despampanantes y bueno, tenían su momento de amor y pirincho a su rancho, otra vez de regreso al Olimpo. Con Mnemósine, Zeus yació durante 9 noches. Y cuando se retira, Mnemósine pare a las 9 musas. Las musas eran la personificación, la deificación de las artes, de la ciencia y también de de la inspiración. ¿Está bien? De aquello que viene a mi mente y que no proviene de una lógica, de un razonamiento. ¿Ok? Las artes es la expresión de esa inspiración. Y la ciencia es la expresión de la inspiración abocada al aprendizaje. ¿Mm? Esa es la concepción, podríamos decir, en grandes rasgos, eh, de las musas o de lo que las musas significaban para los griegos. Plutarco menciona a las musas como neiae, que significa, literalmente, los recuerdos. Entonces, los recuerdos son hijas de Mnemosine, pues están totalmente investidas de esta presencia femenina, esta cuestión que tiene que ver con la intuición, es una energía femenina. Voy a hablar un poquitito más de las musas antes de seguir con Mnemosine, porque, como siempre hemos visto, cuando en un mito se dice que tal dios o tal deidad tuvo estos hijos, esos hijos representan una versión evolucionada o involucionada de sus padres. Entonces, de la memoria pasamos a los recuerdos. ¿Ok? De Mnemosine pasamos a las musas. Segunda generación, luego de haber yacido con Zeus durante 9 noches. ¿Por qué es importante este número? Este número de musas y este número de noches. Porque el 9 es un número que está vinculado intrínsecamente al aprendizaje y a la sabiduría del hombre. La sabiduría no como una acumulación de conocimientos, sino la sabiduría como una acumulación de experiencias. No, tampoco. Es la acumulación de lo que aprendiste de tus experiencias. Porque tener experiencias y no tener un aprendizaje después de eso, tampoco te convierte en sabio. Eso no es sabiduría. La sabiduría es tener una experiencia y capitalizar un aprendizaje después de eso.
independientemente que la experiencia haya sido agradable o desagradable. Eso es yoico. Pero el aprendizaje posterior, eso es bien iniciático. ¿Ok? Y este 9 está muy vinculado, por ejemplo, en el tarot, que es un sistema simbólico que yo conozco bastante bien, con el ermitaño. O, por ejemplo, en el tarot en Fi, esta carta se llama el druida. ¿Por qué? Porque tiene que ver con internarse en los bosques internos, en esos bosques inconscientes de la persona. Está muy alejado de la ciudad, de la sociedad, del contacto de la conciencia. Es introducirse, animarse a introducirse y experimentar. Lograr una comunión con esa naturaleza interior hasta poder encontrar la voz del druida, que es la voz tuya. ¿Está bien? Pero es una voz que no escuchás desde la conciencia, normalmente. En el trato en fi, además, existe una dinámica que se llama una novena iniciática, donde es un trabajo donde hay una sesión de inicio, 9 noches y una sesión de cierre. En la sesión de inicio revelamos una serie de cartas. Durante 9 noches trabajamos con los sueños, los oniros, dirían los griegos, ¿no? Los hijos de Hipnos. Y en la noche del cierre realizamos el recorrido de todos los sueños, hacemos la anudación y revelamos la 11ª carta. Todo esto habla de que el 9 es un número bastante cercano a lo sagrado, bastante cercano a lo que está más allá de esta encarnación. ¿Está bien? De esto que me hace sólido, denso. El 9 habla de espíritu. Espíritu en movimiento, espíritu en viaje, en aprendizaje. Esa es la energía del ermitaño cuando está no aislado, sino en viaje, en proceso interno. ¿Está bien? Entonces, estas 9 musas hablan de una cierta fase o una cierta cantidad de fases iniciáticas. Y en cada uno de estos sueños, que conllevan, por ejemplo, la novena, con el tarot en fi, cada noche uno trabaja con una carta. Y esa carta es una puerta que te abre determinadas cuestiones que a través de la intuición te acercan a una respuesta que le da sentido a todas las otras cartas que salieron en la tirada. Estoy hablando de la novena y del tarot en fi porque precisamente está eximiamente vinculado con el 9, con las 9 musas y con Mnemosine. Ahora bien, dijimos que Mnemosine no tenía asociación con ninguno de sus hermanos, pero como uno los va presentando siempre en pareja, casualmente, o no tanto, con quien queda asociada por descarte, igual que él, es con Crío. Crío es el titán que vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 15. Era el titán de los rebaños, de las manadas, de la sociedad, de la conveniencia de estar en sociedad. Y algo entre estos dos hay que hace que uno los una discursivamente cuando uno presenta los titanes. Ya vamos a llegar ahí. Un segundito nomás de paciencia. Lo que sí tienen, lo primero que vamos a decir que tienen en común es que al no estar emparejados entre ellos, tienen la libertad de moverse en cualquier parte de la zona de confort y actuar desde allí. ¿Ok? Segundito.
Ahí lo veo a Franco, bienvenido. Dice Damián, es el número de la iniciación, el 9. Exactamente, es un número muy utilizado en, en ritos iniciáticos, ¿ok? Bienvenido Franco, muchas gracias. Mirá, ahí está Julia. Bienvenida Julia. Muchas gracias por estar y por acompañarme. Entonces, estamos hablando recién de Mnemosine, ya hablamos de las 9 musas, de cómo se asocian al 9, al ermitaño, la novena. Vimos que tanto ella como Crío, con quien se asocia porque se los explica juntos, porque no tienen vínculo con ningún otro hermano, están totalmente libres, se mueven totalmente libres en la zona de confort y no te atan particularmente a ninguno de ellos. Eso no quiere decir que Mnemosine no esté interesada en retenerte en algún lugar del Pierce, porque eso es el adonde, podríamos decir, para hablar iniciáticamente, es el adonde de cada uno de estos titanes. El tenerte atrapado y rebotando hacia adentro. ¿Cuál es el cuadrante desde el cual Mnemosine actúa, intenta mantenerte allí? Va a caer de maduro. Fíjense, dijimos, Mnemosine es memoria. Memoria es mente. Mente, ¿en qué cuadrante estaba? Tercer cuadrante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el cuarto cuadrante. El cuadrante, el cuadrante inferior izquierdo. Es el cuadrante individual masculino. ¿Por qué? Porque ese es el cuadrante donde actúa la mente, la razón, el pensamiento, y también actúa desde allí todo lo que está, lo que tiene que ver con lo simbólico. Y la memoria, no estoy hablando aquí de la memoria emocional, pero la memoria en sí pura está perfectamente ubicada en este cuadrante. Ahora, dijimos que ese es el adonde, es a lo que se dirige, es el objetivo que tiene todo el tiempo Mnemosine en su cabeza a nivel energético para mantenerte allí. ¿Cuál sería el por dónde? ¿Qué es lo que usa para mantenerte ahí? Lo que usa, como todos sus hermanos titanes, es un miedo. Y el miedo es el que está titulado aquí, que es el miedo a ser olvidados. Ok, miedo a ser olvidados. En, en la mención de este miedo, hola Sora Sora, hola Gerardo, saludos desde Argentina. Hola, compatriota. ¿Qué tal, Sora Sora? Bueno, bienvenidos. Muchas gracias a todos los que están compartiendo este momento, este video. Me gusta sentirme así acompañado. Entonces, dijimos, el miedo a ser olvidados. En esa frase, en este título que tiene el miedo, hay algo que está ya insertado. Es que ¿quién me va a olvidar? No es miedo a olvidarme yo de algo. Es miedo a que el otro se olvide de mí. Si yo tengo miedo de que el otro se olvide de mí, de por sí ese miedo no tiene ningún sustento, como ningún miedo, pero este particularmente no tiene ningún tipo de sustento, ni siquiera no iniciático, porque no podemos hacer nada por el otro. Yo no puedo hacer que el otro me recuerde. No puedo hacer que el otro me olvide, que a veces queremos que el otro nos olvide, pero
tampoco lo podemos hacer, porque eso ya es patrimonio del otro. Es parte de la mnemosine del otro. Es otro ser, otro individuo. Entonces, cada vez que yo en mis intenciones o en mis deseos, o mis miedos, o mis verdades están expresadas en función del otro, ya el ego, el yo, la sombra, llamémosla como quieran, ya metió la cola ahí. Ya empezó a enturbiar el agua. ¿Por qué? Porque es imposible. Es así de fácil. No es imposible iniciáticamente como algo a atravesar. Es imposible porque no tiene sentido. ¿Se entiende? Es otro universo. Yo tengo que ocuparme de mi universo y hacer lo posible porque el otro, por soportar que el otro haga lo que le parece con el suyo, esté de acuerdo yo o no. Entonces, miedo a ser olvidados, y vamos a agregarle lo que le falta. Miedo a ser olvidados por un otro es un miedo que vive dando vuelta en el registro imaginario. Toda imaginación, un sufrimiento terrible. Pero además, hay algo más ahí. ¿Por qué? Porque quien sufre de este miedo, además, se la pasa, seguramente, hay que ver caso por caso, pero se la pasa toda su vida haciendo cosas para que el otro lo recuerde. Se la pasa haciendo porque entiende que en ese hacer el otro lo va a recordar. Es decir, el otro se va a acordar no de mí, sino de lo que yo hice, de lo que yo hice por él, o de lo que yo hice para él, o para ella. ¿Está? Hay una palabra que estamos usando mucho desde que comenzó el video, que es inherente a esta titánide, que es recordar. Un recuerdo no es nada más que una imagen que me viene a la cabeza de algo que pasó. Recordar significa, es una repetición, es más de una vez, cordis, corazón, es decir, pasar más de una vez por el corazón. Para los griegos, el corazón era parte de la memoria. Antiquísimamente, o sea, mucho antes incluso de Hesíodo, de esa, o sea, estamos hablando de una cuestión muy, muy primaria, muy prehistórica, casi. Las comunidades griegas hablaban arcaicamente de que en el corazón estaba la mente. El hombre pensaba, los pensamientos del hombre estaban en el corazón. Luego fueron evolucionando y sí, dijeron, no, la mente, la razón, el raciocinio, el discernimiento, está todo acá. Sin embargo, las palabras recordar, acordar, todas esas palabras provienen del corazón. Provienen de cuestiones que pasan por aquí. Entonces es mucho más que una imagen que vuelve, sino que es toda una comprensión, incluso a veces revivir cuestiones. Además, la misma palabra, si la pensamos bien, es recordar. Y acá vamos a anudarlo con algo que dije en el video anterior, en el episodio 15, con Crío, que Crío, Mnemosine y los dos titanes que restan están asociados a los tres mitos fundamentales del psiquismo. Crío tenía un vínculo con la horda primitiva. Mnemosine tiene un vínculo con el mito de Narciso.
Y los dos que quedan, que son Rea y Crono, tienen un vínculo con Edipo. ¿Mm? Esos son los tres mitos del psiquismo, por ejemplo, según Lacan. ¿Está bien? Hay corrientes psicoanalíticas que dicen que gran parte de nuestros comportamientos están regidos míticamente por esos tres mitos. Entonces vemos que esta palabra recordar es recordar. Está el eco aquí. ¿Y quién es Eco? Eco era una ninfa que tenía una voz tan hermosa que hasta las palabras más vulgares sonaban de una manera deliciosa. Todos quienes la escuchaban quedaban prendados, quedaban enamorados de ella. Por supuesto, esto llamó la atención de la patrona allá arriba, Hera, que dijo, el enamoradizo de mi esposo, apenas escucha hablar de algo así, va a ir corriendo y va a querer tener algo con esta chica. Como no podía ser de otra manera con nuestro querido Zeus, así fue. ¿Mm? Y tuvo algo con Eco. Cuando Hera se enteró, le arrojó una maldición y dijo que su voz únicamente iba a poder repetir la última sílaba o la última palabra de aquel con quien conversara. Es decir, quedaba relegada a no poder iniciar una conversación. Siempre iba a hablar después de. Y además no podía sostenerla, porque su palabra no era algo nuevo, sino que era la repetición de algo que otro había dicho ya. Bueno, Eco quedó muy avergonzada, muy triste, y se refugió en un bosque. Y en ese bosque conoce a un pastor muy lindo, muy atlético, que se llamaba Narciso. Y ella se enamora de él. Acá estoy resumiendo muy brevemente el mito de Narciso, pero porque es muy importante, no por Narciso, sino por Eco. Entonces, ella se enamora de Eco. Ella se enamora de Narciso. Narciso es el que se enamora de Narciso. También Eco se enamora de Narciso. E eh, intenta que el bosque, que las aves, que Narciso se entere de su amor. Narciso así lo hace, se entera y cuando se entera se burla de ella. Eco, apenada y avergonzada por segunda vez, fíjense cómo la repetición es una constante en su mito, ahí sí se introduce todavía más aún, se recluye todavía más en una cueva y languidece y lo único que se escucha es la voz de ella repitiendo lo que cualquier otra persona que pase por la cueva o se introduzca en ella diga. De ahí viene la palabra eco. Y para dar una puntadita con otros personajes que hemos visto durante esta segunda saga, a su vez había otro pastor que estaba enamorado de Eco. Pero Eco nunca le dio bolilla, diríamos acá en Argentina. ¿Por qué? Porque ella estaba enamorada de Narciso. Ella quería llamar su atención para que él sepa que sepa de su amor, porque imaginaba que cuando el otro se entere de su amor, le iba a responder, como ella quería o pensaba que ocurriría, ¿no? Este pastor se apenó tanto de lo que ocurrió con Eco y del desprecio que le hizo Narciso, que rezó, ¿y quién escuchó su súplica y su despecho? Némesis. ¿Y qué hizo Némesis? Porque se había violado una ley natural. ¿Ok? ¿En dónde estuvo esta violación? ¿Dónde estuvo esta transgresión? En la burla, en el desprecio. Porque no es que se acercó a Narciso y le hizo entender que él no sentía lo mismo. Él la despreció.
Eso no era parte, no es parte de la comunicación natural que deberíamos tener los seres humanos. Entonces llega Némesis y el castigo que le arroja a Narciso es que en realidad fue pedido así por este pastorcito enamorado de Eco, lo que le pide a Némesis es que Narciso conozca un amor con el cual jamás pueda llegar a algo. Lo mismo que le ocurrió a Eco. Y Némesis lo que hace es que Narciso se enamore de su propia imagen reflejada en un espejo de agua y no, al punto que no pudiera alejarse de esa imagen por temor a no volver a verlo. Y así también Narciso muere. ¿Por qué contar toda la historia y el mito de Narciso y de Eco cuando estamos hablando de Mnemosine? Porque estamos recorriendo la palabra recordar. Y en la palabra recordar está eco. Y eco nos habla de repeticiones y nos habla de que a veces nos obsesionamos con algo y no miramos alrededor nuestro. Y nos quedamos agarrados de esa intención, ese pensamiento que se nos cruzó por la cabeza, ese enamoramiento, ¿no? Porque si Eco, más allá de que lo que Narciso hizo o no hizo, pero si Eco se hubiera permitido plantearse, esto que estoy haciendo no es fijar expectativas en el otro. ¿Puedo fijarme yo expectativas en el otro? Incluso lo voy a poner de una manera más controversial quizás. ¿Tengo derecho yo a fijar expectativas sobre el otro? ¿Por qué? Yo de lo que tengo que ocuparme es de qué hago yo, en todo caso, ante la respuesta del otro, en un caso y en el otro. Así yo considero la cuestión. Pero me pongo yo en el centro, no lo pongo al otro. Porque entonces, si el otro no hace lo que yo pensé o quería o imaginé que iba a hacer, mi mundo se hace trizas. Y le estoy dando un poder que ningún otro debería tener. Hola G, bienvenida. Hola Verónica también. Muchas gracias por estar. Entonces nos damos cuenta que Eco, en realidad, estuvo todo el tiempo llamando la atención de Narciso inútilmente. No servía de algo. ¿Por qué? Porque el para qué de eso no tenía ningún sustento. Quería lograr algo que no le correspondía a ella lograrlo. Era algo que de última era una decisión de Narciso. Y cuando Narciso decidió lo que decidió, ella no estaba preparada para procesarlo y tomar una decisión propia respecto a eso. Lo único que hizo fue permitir que su dolor se adueñara de ella y la historia terminó como terminó. ¿Ok? Esto nos va llevando a la ley que Mnemosine nos instaura para sujetarnos y tenernos rebotando en ese cuadrante ante el crecimiento. O cuadrante de lo contingente, lo que puede pasar o no, lo que pasa o no pasa. A veces sí, a veces no. Lo que no es necesario. Esta ley tiene que ver con que solo perduras en la memoria del otro. Es decir, no dejas huella si no es a través del recuerdo del otro. Y eso es una falsísima creencia. A ver, una cosa es decir, y acá entiendo que por ahí algunos de ustedes digan, no, pero escúchame, si el otro no me recuerda, ¿cómo transmite mi existencia? ¿No? ¿Quién la va a transmitir?
cuando yo ya no esté. Y otros de ustedes quizás podrían hacer una anudación y decir, pero ¿no era Jápeto el titán que se preocupaba por el miedo a trascender? Esto no tiene que ver con la trascendencia, el hecho de que no me recuerden, de que me olviden. Sí, pero Jápeto habla de otra cuestión. Jápeto habla de trascendencia en el sentido de atravesar un borde que en mi clan no se atraviesa. Porque hay una ley que dice no se debe hacer esto. No se puede hacer esto. Esto nosotros no. Y Jápeto te hace tener miedo de que a lo mejor vos sí. Entonces, cuando te estás dirigiéndose ahí, te vuelve a sujetar. Ese es el sentido de transgresión, de trascendencia al cual apunta Jápeto. Mnemosine, si querés, también es una trascendencia, pero es una trascendencia en la historia. ¿Está bien? Y acá está la anudación de por qué Mnemosine y Crío siempre van juntitos, si bien no tienen nada que ver uno con el otro. Porque está muy ligado a la sociedad, ¿no? El hecho de que no se me recuerde cuando yo ya no esté, es porque yo siento una necesidad de que el mundo sepa que yo existí. Pero acá yo no estoy en esta vida, no estoy en este planeta en este momento, atravesando las cosas que cada uno de nosotros está atravesando, para que nos recuerden y nos hagan estatuas y nos pinten, no sé, retratos y hagan bustos de nosotros y seamos próceres. No estamos acá para eso. Estamos acá para darle respuesta a cuestiones que en otras existencias no hemos podido darle respuesta. Y son cosas individuales. Por supuesto, también está justamente aquí, en este mundo, no estamos solos, sino estaríamos en un mundo donde estaría una burbujita donde estoy yo y tipo videojuego, ¿no? Se me van presentando desafíos y tengo que ver si los sorteo o no los sorteo. Aquí hay otro, está un prójimo, un semejante enfrente, con quien surgen alianzas, surgen conflictos, surgen toda serie de relaciones que hacen más fácil y hacen más difícil distintos tramos de nuestro recorrido. Pero también están allí para algo. El tema es que Mnemosine te hace creer, o te quiere hacer creer, que ese algo es para que se acuerden que vos exististe. Y en realidad no importa tanto si alguien se acuerda si uno existió o no existió. Lo que importa es que aprovechemos este tiempo para lo que nos tomamos de este tiempo. ¿Se entiende? Entonces, vamos cerrando. ¿Ok? Hay un dicho de Jesús que dice, por sus actos, por sus obras, los reconoceréis. Mnemosine te diría, ¿viste? Entonces, hacé cosas porque ese reconoceréis significa los verán, ¿no? Y ese verán significa que dejas una marca, una imagen que perdura y se recuerda. Pero en realidad esa frase lo que habla no es de el hacer lo real, mucho menos para que el otro me recuerde. De lo que habla esa frase es del desde dónde la persona lo hace. Un mismo acto realizado por dos personas, donde una lo hace por el otro y la otra lo hace por sí misma, para sí misma, simbólicamente tienen dos impactos totalmente distintos en el universo. ¿Se entiende? Entonces, el acto implica mucho más que lo que se hace en lo real.
el acto tiene un componente real, pero también tiene un componente imaginario y un componente simbólico. Entonces, una persona que hace en lo real, en lo imaginario, sintiendo miedo de que el otro, por favor, que el otro se dé cuenta de todo lo que estoy haciendo por él o por ella, y porque simbólicamente lo que está queriendo dejar es una huella en la memoria del otro, tiene un valor muy bajo, independientemente de lo valioso que sea el componente real. Tiene un valor muy bajo, no para el mundo, tiene un valor muy bajo para tu proceso, o para el proceso de esta persona. Que no es lo mismo que una persona que hace algo muy simple, en lo real, cargado de todo un registro imaginario, un registro emocional de valorización, de saber que esto lo estoy haciendo, de qué es lo que estoy haciendo en lo que hago, y que simbólicamente esa cosa mínima en lo real implica que me valoro, implica que le doy respuesta a las cosas que se me presentan una tras otra y tras otra, tras otra, a lo largo de mi vida, lo que llamamos falla en hermetismo. Entonces, ese, ese, ese componente que se llama desde dónde es lo valioso y lo que tira y derriba todo esta confusión que nos intenta trasladar Mnemosine. Yo sé que Crío, Mnemosine son complejos. No por nada están asociados a los mitos fundamentales de nuestro psiquismo. Pero espero haber podido haberlo explicado de una manera que por lo menos a la segunda vez se pueda entender de una manera sustancial, de que puedas entender de por qué no importa, por qué no es importante. Hay que restarle importancia a eso de hacer para que el otro me recuerde, porque no importa eso. No estás en esta vida para eso. Estaría buenísimo si pudiéramos tener la copresencia en cada acto que hacemos y decir, esto que estoy haciendo, yo encarné para esto. Los 45 años de vida que tengo, los 45 años de experiencia que tengo a mi espalda, son para que yo esté haciendo esto con desde dónde. Hacer esto para que me recuerden, para eso. Todo lo que pasé, lo lindo, lo feo, todo para eso. Cuando uno se lo pone a mirar de esa manera, realmente te das cuenta que suena bastante tonto. Suena a demasiado esfuerzo para tan poca ganancia. Porque encima es una ganancia para el otro. Porque vos dejas de estar y ¿qué hiciste? ¿Con qué te quedaste vos? Con cansancio nada más. Un cansancio que aparte te lleva a la frustración porque no te regresa nada. No quiero extenderlo más, fue un video largo, pero hemos hablado de muchas cosas. Quiero agradecerles una vez más a todos quienes están acá, quiero nombrarlos, a Gaby, gracias Damián, gracias Marcela, gracias Morín, gracias Franco, gracias Julia, gracias Sora, gracias Liz, gracias G. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias Gerardo. Gracias Verónica, no sé si la mencioné. Bueno, dice Julia, qué bárbaro, yo no puedo creer lo que me pegan a mí los videos tuyos, Leonfi. No, no, que no te peguen, por favor. Esta no es esa la intención, ¿está bien? Que te sumen. Vamos a cambiar esa palabrita. Esto no es para pegarle a nadie. Gracias, Julia, muchas gracias. Entiendo lo que estás queriendo decir. Lo uso nomás como chascarrillo y como ubicación también, si lo recibís. Eh, bueno, muchas gracias, Gaby. Este video está realmente bueno. Y bueno,
Ahí ya se pusieron a conversar de ustedes. Me encanta, está fantástico. Y bueno, ahora sí, nos vemos el próximo jueves y ya nos metemos de cabeza en la recta final porque son los dos últimos titanes. ¿Y qué titanes? ¿Eh? Rea y Crono, los padres de los dioses olímpicos, la pareja real, los titanes reales, los reyes de los titanes y su asociación con el mito del Edipo. Les mando un beso enorme y nos estaremos encontrando entonces el próximo jueves, 20 horas de Argentina, por Tu Vida en Fin. Excelente vida para todos. Muchas gracias.